pasado, de Menzies, ayer y hoy. Ayer, en un mamarracho tecnológico, el loco Trump y el presidente argentino se autoelogiaron en las redes sociales e hicieron galas de su amistad. Mientras el loco Trump hablaba del buen sendero en que conduce Macri la política y la nación argentina, le agradecía al presidente de nuestro país a su amigo. Mientras esto ocurría en las redes sociales y ocupaba gran parte de la prensa, una sociedad que está muy acostumbrada a protestar, pero muy poco a participar, todo el tiempo pide que los demás hagan algo, pero no se incluyen. Diría que hasta este programa sirve de muestra cuando llaman por teléfono y dicen, ¿por qué no hace la CGT tal cosa? ¿Por qué no hacen los trabajadores tal otra? Es decir, sugiriendo cada uno como si fuesen ellos los conductores de las ideas de la protesta, pero no los partícipes. Por lo tanto, vamos a terminar esta semana activa, por lo menos en lo que hace nuestro trabajo, hablando de los que hacen. Porque mientras tanto se quejan y no terminan comprometiéndose con nada, ayer, con todos los trastornos que esto significa y con la protesta del medio pelo jaurechano, la sociedad argentina casi ni se dio cuenta de que una multitud estuvo protestando en las calles contra el regreso al Fondo Monetario Internacional, que estuvo el movimiento Evita, que allí estuvo el peronismo 26 de julio, Libres del Sur, el PTP, el MST, Movimiento de Octubre, la Martín Fierro, que estuvieron los de la Dignidad, los de la organización Los Pibes, los de la Vía Campesina, es decir, que fueron lentamente, junto con Emancipación Sur, y muchos que en forma individual se plegaron, a producir un gesto activo de protesta más allá de la declamación de una gran mayoría de la sociedad. O podemos tomar como ejemplo una marcha que se produjo en Libertador General San Martín, en Jujuy, donde se movilizó gran parte de la sociedad jujeña en contra del tarifazo, 8.000 personas, que para Libertador es un montón. O si ustedes prefieren, lo que ocurrió en Ensenada, donde se juntaron en defensa del astillero y de las fuentes de trabajo en general, los que están integrados a la CGT, a la CTA, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de vecinos. Y entonces, allí, 900 referentes de 80 organizaciones gremiales, sociales y de instituciones, donde también estuvo la Iglesia Católica, se manifestaron en contra de la política económica. Claro, esto no trasciende en la gran prensa, esto quizás no importa, esto quizás no interese, pero sí nos importa a nosotros destacar que estuvieron los de ASOMA, los de UPCN, los del Sindicato de Televisión, de Alimentación, de SUTECBA, de AMOVA, de la Corriente Clasista y Combativa, del FUB, del SUPET, de ATE Quilmes, de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, de ATE Nación, de la CTA Nacional, de los Telefónicos de La Plata, del CTEP de Berisso, del CTEP de Ensenada, el Movimiento de Octubre, la Agrupación de Vecinos de Berisso, la Asociación de Trabajadores de La Plata, la Organización 8 de Octubre de Berisso, la 8 de Octubre de Ensenada, la Juventud Sindical, los integrantes de SOEM de La Plata, los de FESIVO, los de CIME, los del Movimiento 6 de Octubre, los de ATSA, los de ATE Berisso, los de la agrupación MAU, Club de Villa Azula, los del Club de La Plata, los de Obras Sanitarias, los curtidores, la Dirección Nacional de Vialidad, las mujeres de la Corriente Clasista y Combativa,
por el encuentro, los integrantes de los docentes privados, ADOT, la Federación de SUTECBA, el Frente Barrial Provincial, Patria Grande, familiares de Lara San Juan, los del partido de Lía, Miles, Patria Grande, Canillitas, Subteba de Quilmes, Subteba de Ensenada, Subteba de Berazategui, ATE de la Iglesia Católica, ATE y la Iglesia Católica, petroleros privados del Chubut, Comisión de Familiares del Arsenal, Centro de Jubilados de la provincia de Buenos Aires, de la parroquia Estela Maris, de CITAP, agentes de propaganda médica, Centro de Estudiantes Albert Thomas, el Movimiento de Unidad Secundaria, los del CICOP, Guincheros, TECPLAC, CTA Autónoma, diputados provinciales de Unión Ciudadana y del Frente de Izquierda, concejales del bloque de Ensenada, concejales de Unidad Ciudadana de La Plata, de Berisso, entre otros. Es decir, mientras muchos piden que se hagan cosas, otros hacen. Y entonces tenemos la lectura de dos partes de la sociedad argentina. De los que protestan, pero lo hacen desde su casa, y de los que protestan en forma activa. Por supuesto, más allá de las intenciones políticas de cada grupo que está en la calle, la realidad es que el activismo permite demostrar que el pueblo está vivo y que no está de acuerdo con lo que está pasando. Pero ante la pasividad total de aquellos que dicen ¿por qué no hace esto la CGT? ¿Por qué no hace esto el movimiento obrero? ¿Por qué no hace lo otro el dirigente político? ¿Por qué no hace nada la oposición? Es decir, los que hacen toda esa referencia, es hora de que se pregunten qué hace cada uno. Porque estas convocatorias, cuando se hacen, suelen surgir de abajo hacia arriba. Y esto indica que todavía hay un sentido de movilización en la sociedad, más allá de que después escuchemos en algún programa de televisión que molestan los cortes, que aturden los piquetes, que no puede ser que no se pueda ir a trabajar, que los paros producen inconvenientes, cosa que es absolutamente cierto y que quizás toda la sociedad pueda coincidir en esto. Ahora, aquellos que deciden en un escritorio la suerte presente de cada uno de los argentinos y el futuro de las sociedades que vienen, porque a ellos se les ocurre firmar deudas a 100 años, o porque se les ocurre hacer una maniobra que enriquece a pocos y empobrece a muchos, lo hacen sin ni siquiera hayan sido elegidos por el voto ciudadano, porque son los que son puestos por aquellos que se votó. Y cuando el presidente dice que confirma el equipo económico como si nada hubiese ocurrido en la Argentina, y que otra vez se le escapó el dólar, y otra vez ayer tuvieron que salir a decir que el Banco Central iba a poner a disposición 5.000 millones de dólares, entonces nos preguntamos si nos quedamos con la queja telefónica, los que llaman al programa, o en la queja de aquellos que andan por la calle y van a la verdulería y se quejan en la fila de la verdulería, o los que van al supermercado y dicen que caros están los precios y salen con el changuito, o si de verdad nos sinceramos un poco y nos preguntamos qué nos pasa como sociedad y por qué, por ejemplo, cuando llega un extranjero a la Argentina consigue trabajo en forma inmediata y los nuestros no, y por qué un venezolano que está ganando el equivalente a $3.50 por mes en su país viene a la Argentina y por supuesto no se va a poner a discutir cuánto le pagan, quiere trabajar y consigue trabajo, y los nuestros no. ¿Y por qué pedimos permanentemente que se auxilie al que no tiene en lugar de volver a la cultura del trabajo? ¿Por qué creemos que hay 3 generaciones que han perdido la cultura del trabajo y hay que seguir fomentando para que ocurra como alguna vez hace un tiempo a un chico le preguntaban qué quería hacer y dice como a mi abuelo? ¿Y tu abuelo qué hace? Es piquetero. Es decir, que la ilusión de ese joven estaba reducida a la protesta. ¿Cómo se hace para que la sociedad vuelva a normalizarse
si el individualismo llega a tal magnitud que siempre la culpa es del otro y además hay que hacer tal cosa, vayan y háganlo. Me parece que es el tiempo donde cada uno de los que está escuchando debería preguntarse a sí mismo si de verdad tenemos sentido de una comunidad organizada, si de verdad queremos vivir cambiando las reglas, o si ya tenemos por costumbre la protesta, y después, si podemos, compramos dólares. Porque nos da la sensación que vivimos en una sociedad coctelera, explosiva, pero de pronto parece que todo se espuma, parece que nada se concreta, y parece también que la gran batalla del individualismo se impone, y entonces se agiganta aquella decisión de Perón a mitad del siglo XX, cuando en el Congreso de Filosofía propuso a la sociedad la comunidad organizada porque se dio cuenta de la diáspora argentina. Me parece que no nos preguntamos a cada rato qué nos pasa. Y como no nos preguntamos, y como la culpa siempre es del otro, fuimos 27 veces al Fondo Monetario Internacional. Y hoy, en Washington, seguramente en un auxilio urgente después de las amorosas relaciones de las redes sociales entre el loco Trump y el presidente Macri, vamos a tener la posibilidad expeditiva que tendremos que agradecer de volvernos a endeudar. Se los dije hace mucho tiempo, a Macri lo van a sostener porque es el presidente del Grupo de los 20 y porque es el ejemplo que ellos necesitan en un mundo de la usurpación de los que menos tienen. Frente a esto, un peronista que tiene una misión mucho más importante que ser peronista, que tiene una obligación mucho más importante que la de conducir a la Grey Católica, hizo una exposición muy dura contra quienes manejan las finanzas sin ninguna clase de escrúpulos. Y entonces, en el medio de esto, surge la palabra del Papa, quejándose del tratamiento que tiene el mundo de la economía con los que más sufren, con los que menos tienen y con los que son despojados. Y es aquí cuando de pronto uno se detiene para imaginar o para pensar que viene una protesta superadora, como la del propio Papa, para castigar a la usura, a la economía, a las cuentas offshore, a los que limpian el dinero mal habido en el exterior. Y todo lo que el pueblo piensa lo resume el Papa. Ese mismo Papa, al que cuando lo nombraron lo castigaban desde el kirchnerismo y lo aplaudían desde los no kirchneristas, y que hoy lo aplauden los kirchneristas y lo critican muchos que no lo eran. El Papa siempre ha sido el mismo, los que variamos somos nosotros con relación a él, y frente a estas cosas que ocurren todo el tiempo, nos tenemos que preguntar quiénes somos los integrantes de la sociedad argentina, qué queremos y a dónde vamos. Ahí vamos a encontrar una respuesta de la cuota del individualismo tan fuerte, tan importante, que es cierto aquello que se dice en el exterior, que el gran negocio sería comprar a los argentinos por lo que valemos y venderlo por lo que nosotros creemos que valemos, porque así se haría una gran diferencia, porque nosotros creemos que vamos y somos más que el resto, y finalmente terminamos sucumbiendo en un fracaso administrativo de uno de los países más ricos de la Tierra por nuestra propia incapacidad. Si nos preguntáramos esto todos los días, si diríamos algo tan simple como ¿qué puedo hacer yo para cambiar la realidad?, no estaríamos a hacer referencia hoy a los que hacen mientras muchos hablamos, a los que están en la calle
mientras muchos decimos que hay que salir a la calle. Y entonces, cuando el Vaticano difundió el documento acerca de el sistema económico y financiero, con consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero, en el que cuestionó las finanzas offshore y el excesivo endeudamiento público, advirtió sobre la especulación de los fondos de inversión y consideró los paraísos fiscales que perjudican a los más pobres. No lo hizo de casualidad en la víspera de que Argentina vuelva al Fondo Monetario Internacional. El Papa habló para el mundo, pero sabiendo que su país entraba otra vez a tomar contacto con estos miserables. Las consideraciones decididas en la sesión ordinaria del dicasterio fueron aprobadas por el Papa Francisco en una audiencia concedida al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Luis Ladaria. Las cuestiones económicas y financieras nunca como hoy atraen nuestra materia de mayor parte de la humanidad. Esto exige, por un lado, una regulación adecuada de sus dinámicas y, por el otro, un fundamento ético claro que garantice el bienestar alcanzado en esa calidad humana de relaciones de los mecanismos económicos que por sí solos no pueden producir. El Vaticano, en este documento, que no es casual, lo hace en vísperas del regreso argentino al Fondo Monetario, lo hace con un Papa peronista sentado en el sillón de Pedro. Muchos demandan hoy ese fundamento ético y en particular los que operan en el sistema económico financiero. Precisamente en este contexto se manifiesta el vínculo necesario entre el conocimiento técnico y la sabiduría humana, sin la cual todo acto humano termina deteriorándose y con el que, por el contrario, puede progresar en el camino de la prosperidad para el hombre que sea real e integral. Asimismo, reclamó acciones de control sobre el sistema financiero, porque el mercado es incapaz de regularse a sí mismo, Macri, y advirtió sobre la especulación, Duhovne, que hacen los fondos de inversión sobre los títulos de deuda pública, Caputo, en el mundo. La experiencia de las últimas décadas ha demostrado con evidencias, por un lado, la ingenua que es la confianza en autosuficiencia distributiva de los mercados, gobernadores, independientes de toda ética. El Vaticano consideró gravemente inmorales e injustas los paraísos fiscales, muchachos del gabinete, y las herramientas financieras como las derivadas y las permutas de incumplimiento crediticio son gravemente inmorales e injustas, economistas, a los que calificó de bombas de tiempo activas, pueblo que se queja y no hace. Dice que perjudican sobre todo a los más pobres del mundo. La crisis financiera reciente podría haber sido la oportunidad para desarrollar una nueva economía más atenta a los principios éticos y a una nueva regulación de las actividades financieras que neutralizan las dimensiones depredadoras y especulativas. Las principales conclusiones frente a la inmensidad y omnipotencia de los actuales sistemas económicos financieros, nos podemos sentir tentados a la resignación y al cinismo, a pensar que con nuestra pobreza, con nuestras pobres fuerzas no podremos hacer mucho. En realidad, cada uno de nosotros puede hacer mucho, especialmente si no se queda solo. Comunidad Organizada, Perón. Muchas asociaciones con origen en la sociedad civil son en este sentido una reserva de conciencia y responsabilidad social de la que no podemos preguntarnos, CGT. Hoy, más que nunca, todos estamos llamados a vigilar como centinelas de la vida buena y a hacernos intérpretes de un nuevo protagonismo social, juventud, basados nuestra acción en la búsqueda del bien común
y fundándola sobre sólidos principios de solidaridad y subsolidaridad, ministra de Acción Social. Cada gesto de nuestra libertad, aunque pueda parecer frágil e insuficiente, si se orienta realmente al auténtico bien, se apoya en aquel que es el Señor bueno de la historia y se convierte en parte de una positividad que va más allá de nuestras pobres fuerzas. La unidad de concepción para la unidad de acción, uniendo indisolublemente todos los actos de buena voluntad en una red que une el cielo con la tierra, el Papa peronista, verdadero instrumento de la humanización del hombre y del mundo. Esto es lo que necesitamos para vivir bien, Macri, y nutrir una esperanza que esté a la altura de nuestra dignidad de personas humanas. La Iglesia, madre y maestra, consciente de haber recibido en don un inmerecido depósito, ofrece a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos los recursos para una esperanza fiable. María, Madre de Dios, hecha hombro por nosotros, toma de su Hijo Jesús a través de su humanidad, hecha nueva por un Espíritu Santo, venido a inaugurar para la salvación del mundo, dice el Vaticano, va de suyo, que las acotaciones son de este periodista y no del Papa.